Muy buenas tardes a todos y todas. Yo soy Marce de Castro, la coordinadora de Naciones Unidas en México, y para mí, todos los colegas aquí de Naciones Unidas, es un privilegio estar aquí con ustedes. Este es no es el último, pero casi el último panel que vamos a tener en esta excelente consulta en Guadalajara. Este panel número 10, el tema es asegurando la coherencia, convergencia y coordinación entre las organizaciones internacionales, agencias y fondos. Es un tema sumamente importante que ya viene siendo señalado en todo el proceso de implementación de la agenda de las metas de milenio de parte de los países, de las varias organizaciones académicas, sociales, institucionales que trabajan en temas de desarrollo. Aprovecho también para agradecer a los organizadores y sobre todo a los participantes por el trabajo, la dedicación mostrada durante estos días. Primero empezar presentando los miembros de este panel. Aquí tenemos Francisco Cali, representando los grupos, los pueblos indígenas. Francisco es de Guatemala, pertenece al Centro de Proyectos para el Desarrollo Indígena Integral, y Francisco también es miembro del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial. Tenemos también con nosotros Giovanna Ríos, representando el Grupo de Concertación. Giovanna viene de Panamá y pertenece a la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia, y también es representante de la Alianza Latinoamericana y Caribeña de Juventudes rumbo a Cairo +20. Aquí tengo también a mi derecha Lorena López, del sector académico mexicana. Lorena está con el Instituto Mora y tiene también experiencia de colaboración con el sistema de Naciones Unidas. Aquí a mi izquierda tengo a Laura Becerra, representante del Grupo de Sociedad Civil de México. Laura es parte de la Alianza Democrática de Organizaciones Civiles, la Red Mexicana y la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo. Y Ricardo Fernández, representante del sector privado. Ricardo es mexicano, es un consultor independiente y trabaja con organizaciones sociales en todo el enlace entre estas organizaciones y el sector privado. La Agenda de Desarrollo post-2015 tendrá implicaciones en el trabajo de las instituciones internacionales, incluyendo obviamente Naciones Unidas. En este ámbito de la ONU ya estamos teniendo varias discusiones internas, cómo adaptarnos para responder de forma más eficiente a las demandas de la nueva agenda. Aquí en México, el sistema ONU, Naciones Unidas, ya apoyó las consultas de energía que se organizó ahora en marzo en Mérida, y ahora estamos con ustedes aquí en Guadalajara. La implementación y seguimiento de la Agenda 2015 seguramente demandará nuevas acciones, nuevas maneras de organizarnos, y pide que repensemos varios instrumentos de colaboración que tenemos de manera que podamos llevar de forma coherente y articulada y evitando la duplicación de nuestros esfuerzos. La discusión que vamos a tener ahora en los próximos 70 minutos es sumamente importante como parte de este diálogo, y invito entonces a los colegas de hacer sus contribuciones. Lo que queremos asegurar que la mayoría de todos ustedes también puedan participar. Cada panelista tendrá 3 minutos para su primera intervención. Después invitaremos que 5 voluntarios del público utilicen este micrófono que ahora está aquí en el centro para hacer sus preguntas. Vamos a tomar 5 preguntas, invitar a los panelistas de responderlas, contribuir a la discusión. Vamos a invitar otros 5 participantes, y si manejamos bien el tiempo, esta discusión puede ser sumamente fluida. Si estamos de acuerdo, quisiera entonces invitar a Francisco que haga su primera intervención. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Marcia, muchas gracias.
Ya hoy en la mañana la hermana Tarsila Rivera comentó que en estos momentos han habido avances en la implementación de los ODMs, ya que antes se hablaba de nosotros, por nosotros, pero sin nosotros. En este momento ya hay una participación, si bien es cierto mínima, pero sí ya activa, de los representantes de los pueblos indígenas. Es necesario resaltar que si bien es cierto, no hay una participación cuantitativa o cuantitativamente grande, hay una participación cualitativa. Y uno de los resultados es de que, si bien es cierto, muchas veces no tenemos presentaciones largas, pero son concretas y directas. Pero esto ha sido simple y sencillamente por el esfuerzo de las mismas organizaciones de los pueblos indígenas, ha sido resultado de la lucha interna y la lucha internacional por la defensa de nuestros derechos. Es importante resaltar a su vez la importancia que las agencias de la ONU, así como las agencias gubernamentales de países desarrollados, le han dado al apoyo a los pueblos indígenas. Sin embargo, no se ha dado de la forma que podría darse para sacar a los pueblos indígenas de la pobreza, de la exclusión, por lo que es necesario las siguientes recomendaciones. Pero permítanme precisar también de que es necesario transformar la relación de competencia entre las agencias de Naciones Unidas y las organizaciones internacionales de cooperación con los pueblos indígenas. Nosotros vamos a un gobierno amigo y nos dicen, no, tienen que ir ustedes, porque ya se canalizó el dinero a las agencias de Naciones Unidas. Entonces ya entra en este momento una competencia, ya Naciones Unidas ya no es la instancia que debería de ser de apoyo y de defensa de los derechos humanos en general, sino que se convierte en una agencia a la cual tiene que competir los pueblos indígenas para poder agenciarse de sus fondos. En ese sentido, es necesaria el fortalecimiento de la relación de cooperación y de apoyo a los pueblos indígenas. Hay varias recomendaciones más, pero yo quiero quedarme acá para poder cumplir con mis 3 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Yo también voy a querer primeramente remitirme a las recomendaciones que salieron de mi grupo. La primera de ellas es que la nueva agenda de desarrollo debe construirse y operarse en un trabajo coordinado que evite la fragmentación y la duplicidad de esfuerzos. El diseño, financiamiento, implementación, monitoreo y evaluación de la agenda post-2015 requiere mayor coordinación interagencial y entre los organismos internacionales, así como el fortalecimiento de la participación de la sociedad civil. La segunda es que los gobiernos y las agencias internacionales deben garantizar el acceso de las personas jóvenes a la participación efectiva en espacios de toma de decisión, en el sistema de Naciones Unidas a través de la promoción de mecanismos para la participación nacional, regional y global. La cooperación internacional para el desarrollo y la cooperación sur-sur debe partir de la centralidad de los derechos humanos, la igualdad de género y la interculturalidad para fortalecer la democracia y garantizar el pleno goce de los derechos humanos. Deben establecer, reconocer y garantizar relaciones de igualdad, respeto a la autonomía y activa participación de las organizaciones, colectivos, redes feministas y de mujeres a nivel local, nacional, regional y global. Nuestra cuarta recomendación es que los estados deben generar datos cuantitativos y cualitativos que hagan visibles las diferentes desigualdades sociales, económicas, culturales y que provean argumentos para la formulación de políticas públicas y también para la toma de decisiones. Especial énfasis debe tener la construcción de datos sobre la acumulación, concentración y distribución de la riqueza. Nuestra quinta recomendación es que el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil es uno de los elementos claves para garantizar el seguimiento a la rendición de cuentas que debe ir acompañado de herramientas de acceso a la información pública.
fortalecer el movimiento feminista y de mujeres como un actor político y social en toda su diversidad, indígena, afrodescendiente, identidad sexual, de género, del ámbito urbano y también del ámbito rural. Esto es clave en la lucha por la ampliación de sus derechos, pero también para garantizar la sostenibilidad de las intervenciones. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Yo quisiera comenzar la intervención solo haciendo un señalamiento sobre la importancia de este panel. En las sesiones previas se ha discutido el qué vamos a abordar en la siguiente agenda. Creo que particularmente el panel 10 y el panel 11 abonan a una discusión enfocada al cómo lo vamos a lograr. ¿Qué tenemos que hacer para lograr este qué que ya hemos de alguna manera delineado? En ese sentido, las recomendaciones del sector académico incluyen 5 puntos. La primera es la incorporación de los principios de la Alianza Mundial para una Cooperación Efectiva al Desarrollo. Esta es la agenda de Busan, que fue aprobada en noviembre del 2011 y contempla 5 principios básicos. La apropiación democrática en las prioridades de los países en desarrollo, el enfoque en los resultados, las alianzas incluyentes para el desarrollo y la transparencia y responsabilidades compartidas. El segundo punto es reconocer el papel de los países duales. En América Latina tenemos países que por un lado siguen recibiendo ayuda oficial al desarrollo, pero por otro tienen una larga tradición en la cooperación sur-sur y algunos otros están llevando a cabo incluso actividades de cooperación triangular, como es el caso de México. En este contexto, la región latinoamericana y caribeña se coloca como un interlocutor al que se le deben reconocer estas particularidades, estas especificidades, en el que se incluyen retos, como ya se ha señalado reiteradamente, como la desigualdad. Por lo tanto, también resulta fundamental fortalecer el diálogo regional multiactoral. Hay que ser muy enfáticos en esto, ¿no? Que sea regional y multiactoral. Por ejemplo, creo que esta consulta ha servido como un espacio de diálogo en toda la región. El tercer punto, como lo mencionó la maestra Alicia Bárcena en su conferencia magistral, es prioritario reformar la gobernanza del sistema económico internacional. Instituciones como el FMI, como el Banco Mundial, toman decisiones que afectan a todos los países y se debe de iniciar un proceso para reformarlos y que se pueda asegurar la mayor representación en la toma de decisiones. Cuarto punto, articular el diálogo de las Naciones Unidas con otros foros de membresía reducida como la OCDE, como el G20, como los BRICS, ¿no? Estos foros han tenido cada vez mayor incidencia en asuntos globales y hay que tratar sobre todo de minimizar que el debate del desarrollo esté articulado o esté más bien desarticulado y fragmentado. Y bueno, una propuesta de seguimiento brevemente es que se integre un grupo permanente de trabajo a partir de los comités que se han formado en esta consulta. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos entonces la palabra a Laura sobre el tema de sociedad civil. Bueno, reiterando lo que dije el día que nos conocimos aquí en la apertura Sociedad Civil, somos todas y todos los que estamos aquí sentados, más allá de que trabajemos con un grupo o estemos identificados con un sector de la sociedad, empresarios mismos organizados son parte de la sociedad civil, pero entonces hablo por este núcleo de organizaciones civiles que era muy numeroso y que tuvimos de hecho que dividirnos en parte para poder reflexionar sobre los puntos que se propusieron en este foro. Decirles que este tema está directamente relacionado con la gobernanza global para asegurar la aplicación universal de la Agenda del Desarrollo post-2015 con una clara perspectiva de ejercicio pleno de los derechos humanos, es decir, hablar
de asegurar coherencia, de asegurar convergencia y coordinación, tiene que ver con componer la gobernanza, arreglar, tener una gobernanza global que responda realmente a nuestra agenda de desarrollo. La coherencia de los organismos internacionales es fundamental, decimos, no solo para evitar duplicaciones, sino también para evitar omisiones. O sea, pueden ocurrir, los riesgos están presentes de que se dupliquen acciones o de que no haya quien se haga responsable de cumplir con algunos de los componentes que tendrá esa famosa agenda del desarrollo, esa nueva agenda del desarrollo. Entonces es muy importante que haya, digamos, esta articulación, yo diría esta armonización. Sin duda implica que las Naciones Unidas, los sistemas multilaterales y todos los agentes del desarrollo apoyen de manera efectiva la Agenda Desarrollo 2015. En algunos espacios de organizaciones civiles en los que hemos debatido, no solo aquí en este foro, se plantea pues, el desafío que tenemos de fortalecer, mejorar el sistema de Naciones Unidas para muchos y para muchas de nosotros, un sistema que se ha debilitado frente a otros actores internacionales que ya se mencionaban por parte de la compañera Del Mora. Tenemos el ejemplo más emblemático y reciente, relativamente reciente, del G20. Entonces, ¿dónde se están tomando las decisiones estratégicas del desarrollo? ¿Dónde se está debatiendo el desarrollo? Está siendo Naciones Unidas un actor, digamos, esencial, digamos, que oriente, ¿no? Que sea, digamos, el referente para el desarrollo, o las decisiones sobre el desarrollo se toman en otros sitios, espacios en donde la participación social y ciudadana es todavía más limitada y más escasa que en lo que hacemos con el sistema de Naciones Unidas. Necesitamos que todos los agentes del desarrollo, ahora incluido de manera muy visible el sector privado, deben ser regulados por los estados. Eso se dijo mucho en todas las mesas. El Estado no puede obviar su responsabilidad de regular a los actores del desarrollo. No puede ser que el sector privado, porque invierte recursos para el desarrollo, crea que puede tomar decisiones tan importantes que tienen que ver con la paz, que tienen que ver con los derechos humanos, que tienen que ver con eso, con que los pueblos vivan en desarrollo y en armonía. Las organizaciones de la sociedad civil demandamos, como ya se dijo en otras mesas, mecanismos efectivos y ejercicios vinculantes en los debates de alto nivel. No solo queremos ser consultados en temas específicos y particulares, sino en donde se toman las decisiones, de tal suerte que si bien jugamos un rol o un papel importante en algunos países en el seguimiento y la evaluación, también lo queremos jugar en el diseño, en las decisiones, digamos, globales o estratégicas, como las que se habrán de tomar, entendemos, en Naciones Unidas, y creo que ya sí, cubrí mis 3 minutos, entonces dejo mis otras 10 páginas para la segunda ronda. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Nos toca el tema de después de la comida, ¿no? Esperamos el cafecito, que se hayan tomado 1 o 2 cafés. Yo quería primero agradecer y felicitar a los organizadores, porque ya de entrada es un ejemplo de consenso, y bueno, a los que vemos sus actitudes y cómo realmente nos apoyaron, y a los que no vemos, ¿no? Para todos estos eventos se ve que hay mucho tiempo, mucha logística, muchas cosas que no se prevén, y muchas gracias y muchas felicidades. Ahora, desde el punto de vista de la iniciativa privada, desde la perspectiva del grupo, entendemos el tema de la coherencia y la convergencia como la acción de colaboración formal entre las entidades gubernamentales, la de la sociedad civil y iniciativa privada, cuya naturaleza son comunes. O sea, en el argot de la ONU es alinear todas las fuerzas y alinear todos los pensamientos comunes, ¿no? Los propósitos comunes. Para entender el beneficio de la convergencia debemos considerar 2 principios básicos: la conveniencia sustentable, o sea, la conveniencia ahorita pero también a largo plazo de todos los involucrados, y la complementariedad. En ese sentido está la conveniencia y la sinergia, ¿no? Cómo nos complementamos, ¿no? Todos y cada uno de los sectores, cómo realmente cada quien, en hacer cada quien su parte, se genera la sinergia, que es el principio de vivir en comunidad,
la conveniencia. Y bueno, y en ese sentido, la aportación principal de la iniciativa privada, por definición, es la generación de riqueza, que por medio de acciones de gobierno, como decía Laura, que tienen que ser controlado, y la sociedad civil se traduzcan en bienestar para la comunidad. Okay. Ahora, independientemente de la generación de valor o de la generación de riqueza, la iniciativa privada puede, y desde mi punto de vista debe, aportar con sus talentos y tecnología para que los proyectos comunes se gestionen de manera más eficiente. Hay muchas prácticas, muchas posibilidades, mucho avance en la administración de empresas que se puede aportar para administrar estos proyectos que se lleven a buen fin y que sean más eficientes en beneficio de todos. Bueno, ahora, en este sentido, el rol de los organismos multilaterales es servir como estructura de enlace, de negociación, donde se generan los consensos, como estamos aquí, pero sobre todo el seguimiento y los compromisos claros, porque si no, simplemente es una lluvia de sueños y buenas ideas, ¿no? ¿Cuáles van a ser los compromisos que es básico para efecto de que exista una gobernanza? Ahora, en el tema de los fondos, que también los metimos aquí, vamos a hablar de fondos privados, que es la parte de la iniciativa privada, ¿no? Cuando hablamos de fondos de la iniciativa privada debemos de distinguir dos tipos. Los fondos que persiguen una renta en función del riesgo, que se manejan con las reglas del mercado, o sea, los que vemos, a los cuales no tenemos acceso, ¿no? Bueno, las bancas de primer piso, de segundo piso, lo que tiene que ver en relación a riesgo, tiene que ver con una tasa. Pero hay otro tipo de fondos privados, y los fondos que generalmente se estructuran como fundaciones, que por beneficios fiscales de algunos países o por deseo de asistencia social de los dueños, se forman, ¿no? ¿Ya? 2 segunditos, 1, 2. Luego hablaremos en el siguiente. Bueno, gracias, Ricardo. Bueno, muchas gracias. Ahora invitamos al público. Este es el momento para recibir contribuciones de ustedes. Pedimos que aquí tenemos un micrófono en el centro de la sala de reuniones, que se pongan así. Vamos a tomar primero 5 preguntas. Si pueden, por favor, asomarse al micrófono. 5 personas, por favor, preséntense, la organización que represente. Bueno, Henry Morales, Guatemala, y miembro del CAD y de la TINDAD. Yo quería, no son preguntas, pero si alguien luego puede dar su opinión, se lo agradeceré mucho. Aportar en 3 cosas, ya que estamos hablando de coherencia y de financiamiento, para encontrarle un sentido de sostenibilidad a esto. Ya se ha mencionado acá que tenemos que hacer más énfasis en agendas como los ODM o los ODS que se quiere, difícilmente van a tener funcionalidad en un modelo que ya está fracasado como el que tenemos actualmente. Es difícil. Hay que comenzar de ver nuevos paradigmas. Y eso creo que es una responsabilidad internacional y fundamentalmente en la gran crisis que ahora vive el mundo y fundamentalmente países que en determinados momentos se conocían como desarrollados. El otro es el tema de la corresponsabilidad. A mí me parece bastante preocupante y voy a poner ejemplos que Naciones Unidas es un promotor activo de los ODM, de los ODS, que son una agenda, llamémosle humanista, de justicia, de derechos. Pero por el otro lado están promoviendo agendas como la economía verde, que atenta contra la existencia misma de la vida en el planeta. Entonces, yo creo que tenemos que hablar de esto, de generar coherencia en nuestra forma de actuar, porque si no, creo que algo está fallando acá. Y en términos, ya no digamos de los donantes, si en época de grandeza, hablemos de unos 10 años atrás, los donantes apenas llegaron al 0,2% del PIB, al 0,3% del PIB, sobre la 0,7% que propuso Naciones Unidas, ahora en plena crisis, no sé qué va a pasar. Es decir, no hay.
Y ahí yo metería también a nuestros estados. Nuestros estados tienen que asumir un nivel de beligerancia más importante. No podemos esperar que este tipo de agenda se traduzca o se desarrolle con fondos internacionales. Creo que nuestros países deberían designar un porcentaje mínimo de su presupuesto. Gracias. Georgina Muñoz, de la Red Nacional de Nicaragua de Comercio Comunitario de Mujeres Productoras Rurales y Empresarias, y a la vez miembro de Latindad y de la Mesa de Articulación a nivel latinoamericano. Dos cositas. Una, en función de dónde la financiación para esta agenda, los recursos, ¿dónde están? Nosotros creemos fundamentalmente que están en las políticas tributarias, que deben de abonar al presupuesto nacional de la República y que deben de haber instrumentos financieros accesibles a los sectores populares y emergentes de economía social, que tiene que ver con el cooperativismo, con el asociativismo, con redes de mujeres comunitarias que día a día están garantizando ingresos, que están garantizando empleo y que son parte de un sector que no ha sido reconocido y que es un sector emergente en la región. Pero también esa política tributaria debe demandar que el sector privado, y no quiero ofender, hablo a nivel mundial y regional, paguen sus impuestos. Ya no aguantamos los flujos de capitales como van de un lado a otro sin dejarle nada a los países. Hay que establecer un impuesto y ojo a los estados ahí. Incluso la maquila no puede seguir yendo y viniendo, solo dejando violaciones de derechos laborales en nuestros pueblos. La inversión extranjera, tanto nacional también, debe de regirse por normas y marcos regulatorios. No necesitamos estar extendiendo la mano si aplicamos procesos de ese tipo y que cada uno de nosotros pague según nuestros propios ingresos y recursos, pero cada quien con su responsabilidad. Si es empresa privada, también debe de pagar y regirse bajo esos impuestos y no estar obviando ni haciendo exoneraciones, que es lo que le pasa a nuestros estados latinoamericanos. Y el otro elemento es cómo trabajamos el sistema financiero a nivel global y a nivel regional. Ahora que están procesos regionales, bloques, cómo logramos articular que realmente esos fondos lleguen donde la gente que está generando ingresos. Y que las transnacionales, la gran empresa realmente, debe de establecerse un tipo de impuestos para esta gente, que realmente dejan mucho que desear, mucho impacto negativo al ser humano y a la naturaleza como tal. Lo otro es que el monitoreo… Okay, Perdón. Es importante mencionar una o dos cosas y después vamos a tener otra oportunidad. Por favor, compañero. Muchas gracias. José Antonio Medina, indígena Mazahua y presidente de la Red Indígena de Turismo de México. Muchas gracias al panel, sin duda ha sido un trabajo bastante interesante. Sin embargo, nosotros consideramos que no podría decirse de una cooperación justa si a los pueblos indígenas nos siguen tratando como beneficiarios o como partes interesadas. Nosotros somos sujetos de derecho y está reconocido por la ONU, está reconocido por convenios internacionales y en México por la Constitución de la República Mexicana. Nosotros, como decía Laura, necesitamos espacios en donde únicamente no solo haya diálogo, en donde únicamente no haya solamente cambio de experiencias, sino que nosotros tengamos esos espacios de toma de decisiones. Nosotros quisiéramos que aquí en este panel también hubieran estado representantes de las cooperaciones internacionales, que también hubieran estado representantes de los gobiernos. Y sin duda uno de los otros paneles ha sido un tema bastante fuerte, el de la iniciativa privada, y celebramos y aplaudimos que estén aquí con nosotros, pero deberían de estar aquí también los responsables de todo lo que están haciendo malo en el mundo. Aquellos grandes empresarios que sin ningún rubor depredan todos los sitios de biodiversidad que hay en el mundo. Sin embargo, agradecemos el que ustedes estén aquí con nosotros. Estamos también en este esfuerzo de diálogo. Gracias. Muchas gracias, José Antonio. ¿Alguien puede apoyar al colega? Yo puedo, gracias. Buenas tardes. Yo nomás un mensaje. Raúl Hernández de Alcalá, presidente de la Confederación Mexicana de Limitados Físicos y Representantes de Deficientes Mentales, ACE.
El mensaje es a todos ustedes, a los que tienen decisión, a los de la OEA o la ONU, o al VIDA, quien tenga autoridad, que se cumpla lo que en estos foros deben de ser y que se presione a los Estados miembros. Y a todos los compañeros que asisten a estos con mucho esfuerzo y que son grandes luchadores sociales, que sigan peleando por sus áreas, desde su casa a su entorno social y en las redes internacionales. Para eso está ahora la tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Nuestro colega del Caribe que lo vi ahí, ¿no? Bueno, entonces invitemos a los colegas a refletir un poco sobre los temas mencionados por nuestra compañera de Guatemala, por Georgina, por José Antonio y nuestro, perdona que no capté, Raúl. Invito a los panelistas que quieran comentar. Bueno, en el grupo de trabajo de pueblos indígenas, nosotros le dimos bastante énfasis a la cooperación que se debe de establecer sur-sur, ya que es una situación en la cual, o la forma de la cooperación sur-sur es para demostrar realmente de que tenemos capacidad también de promover y llamémosle, de provocar riquezas en nuestros pueblos, y para poder intercambiar esas experiencias que hay exitosas de nuestros pueblos. Ya nuestro hermano acá hemos estado hablando con respecto a la cuestión de las empresas de turismo comunitario de los pueblos indígenas. Hay varias experiencias exitosas que se deben de empezar a transmitir. Por supuesto, yo estoy completamente en acuerdo con lo que el compañero de Guatemala planteó, de que hay necesidad de replantearse varias cuestiones sobre la cooperación, y creo de que también el compañero Raúl decía también de que debemos de seguir. Yo creo que nadie nos ha podido quebrantar hasta el momento. Llevamos ya más de 35 años en Naciones Unidas, por lo menos, de luchar por los derechos de los pueblos indígenas. Eso no significa que solamente ahí o hasta ahí empezamos. La lucha de los pueblos indígenas comienza inclusive antes de la Liga de las Naciones. En 1923 llegan dos jefes indígenas a la Liga de las Naciones a pedir: queremos ser parte de la Liga de las Naciones. Entonces yo creo que la experiencia está dada, vamos a seguir luchando y vamos a seguir viendo la cuestión y exigiéndole a los estados y a los organismos internacionales a que esa coherencia se dé en la práctica. Muchas gracias, Francisco. Me permito comentar las 3 o 4 propuestas adicionales que no pude presentar y que de alguna manera serían reacción a 2 comentarios que se hicieron desde allá. El sistema de Naciones Unidas para el desarrollo también debe, ya además de lo que ya dijimos, incorporar criterios de rendición de cuentas y transparencia para que los gobiernos informen sobre sus procesos y avances respecto al cumplimiento de la agenda del desarrollo. En este tema también ubicamos que hay que hacernos por lo menos preguntas. Yo no tengo respuestas, pero hacemos estas preguntas. ¿Quién, cómo y con qué recursos se va a asegurar el cumplimiento de la agenda? Que tiene, digamos, un sentido estratégico estas preguntas. ¿Cómo hacemos para regular el sistema financiero del que ya se habló aquí? ¿Cómo hacemos que los organismos multilaterales como el BID y el Banco Mundial se comprometan con la agenda? Recuerden que son organismos que suelen imponer políticas públicas, de manera que sí necesitamos considerar a estos actores en la agenda del desarrollo. ¿Cómo hacemos para modificar la clasificación oficial que se ha hecho de países de renta media, renta baja, renta alta? No es algo que nos sirva como un referente para responder a las problemáticas de estos países que a veces adquieren esa categoría por algunas razones de procesos de acuerdos comerciales y relaciones estratégicas con países desarrollados, y que no necesariamente implica que estén en el mismo, digamos, nivel de desarrollo. Propuesta y pregunta: ¿necesitamos un contrato social que implica un Estado de Derecho para que todos los que nos interesa que ocurran esta agenda de desarrollo y se asegure entonces la coherencia, la convergencia y la coordinación de la que se habla en este eje temático transversal? Contrato social es una pregunta, es una propuesta.
Y diríamos, para terminar, que el sistema universal de derechos humanos es esencial, no hay que abandonarlo, no hay que olvidarlo, no hay que soslayarlo. Tiene principios fundamentales y tenemos además una serie de instrumentos y de convenios internacionales a los que hay que apelar de manera constante, recurrente, porque son nuestros referentes para el desarrollo. Gracias. Muchas gracias. Yo quiero abordar un poco el comentario del primer participante cuando decía y cuestionaba el rol del sistema de Naciones Unidas. Yo creo que una de las cosas o de las lecciones aprendidas que tenemos de la implementación de los ODMs es que las agencias y las entidades del sistema implementaron, monitorearon y lideraron las metas de manera separada. Luego empezaron a hacer muchos esfuerzos para trabajar en conjunto y creo que lo reconocemos, pero aún hay mucho por hacer. Y el gran desafío es hacer que el Delivering as One, que ha sido pues tan central en el sistema, realmente se convierta en una realidad. Justo este Delivering as One representaría la plataforma para que esta nueva agenda post-2015 pueda ser implementada. Cuando pensamos en por qué es importante el trabajo integral, pues pareciera un concepto abstracto, pero cuando lo vemos en la mirada concreta de la realidad de las personas, pues les pongo un ejemplo muy claro. La desvinculación de los derechos sexuales y derechos reproductivos con otras agendas como la pobreza, la educación, el VIH, etcétera, han causado que muchas mujeres que vivan con VIH, cuando se acercan a los centros de salud a programas que proveen antirretrovirales gratuitos, los obtienen, pero luego si necesitan anticonceptivos porque hay una necesidad insatisfecha, no los pueden obtener en el mismo lugar. Esa desvinculación no puede seguir ocurriendo en esta nueva agenda de desarrollo y por tanto el rol del sistema para trabajar coordinadamente y con las demás instancias internacionales es fundamental. Pasar del concepto a la práctica y creo que también el rol de la sociedad civil es importante para acompañar, pero también como un espacio de rendición de cuentas. Muchas gracias. Yo quisiera volver sobre 5 puntitos. El primero, creo que hay un consenso sobre la importancia de la corresponsabilidad y eso tendría que ser desde la visión donante o la visión receptor o la posición dual, ¿no? Aceptemos también esa corresponsabilidad de combate a la corrupción, sobre todo en nuestra región, que es un tema importante también y que se ha estudiado mucho la relación que tiene con los efectos en el desarrollo. Después, cuando hablaban de los donantes, es un tema muy importante, el consenso de Monterrey, el 0.7, por ahí se dijo que no se cumplió, son poquitos países los que sí lo cumplieron y habría que darles su reconocimiento, ¿no? Principalmente los nórdicos, Suecia, Noruega, Dinamarca, está también Luxemburgo, y hacer mención aquí que estaba nuestro compañero representante del gobierno del Reino Unido, porque el Reino Unido es el único país que en el 2013 ha incluso llegado a la meta del 0.7 pese a las limitantes de la crisis económica y los recortes presupuestales. Bueno, ahí está, pero el 0.7 no es suficiente, ¿no? Eso, además de que ya parece ser otro objetivo que no se cumplirá, bueno, abre el debate hacia discutir cuáles son los métodos de financiamiento y creo que la tendencia puede ser hacia la combinación de las fuentes. Tenemos un sistema muy complejo de gestión de la cooperación internacional. Esta ya no solamente tiene que ser económica, aquí ya hemos escuchado intercambio de experiencias, de saberes, tiene que ser intercambio de recursos técnicos, de capacidades humanas, la movilización doméstica de recursos que ya se ha mencionado es importantísimo, ¿no? A través de reformas fiscales y también entender un poco que cada vez prevalece más la visión de que la ayuda oficial al desarrollo tiende a desaparecer, a que solamente le otorgarán un carácter catalítico complementario a las acciones internas, ¿no? América Latina ha sido un receptor marginal
de recursos, aunque se mencione que per cápita tiene implicaciones. Ayer las cifras que nos daban sobre la distribución de medicamentos para pacientes que viven con el virus del VIH, creo que fue muy representativo. La última, que tiene que ver con Naciones Unidas, creo que habría que ponerle importancia en llevar a cabo acciones multilaterales sobre las bilaterales, fortalecer el sistema multilateral de distribución, de gestión de recursos. Gracias. Gracias. Su contribución, por favor. Bueno, creo que aquí ha salido el tema de los de dónde, ¿no? De los dineros, ¿no? Entonces, una fuente desde la iniciativa privada, porque creo que mucho se ha hablado de la parte gubernamental, una parte por parte de los privados que desde mi punto de vista no se ha aprovechado cabalmente por el área, son las fundaciones, mucho europeas, muchos de Estados Unidos, que nacen no nada más por altruismo, ya ese esquema fiscal, independientemente que cambie, porque el sistema fiscal es una vía importante de redistribución del ingreso. En Estados Unidos el impuesto a la herencia es el 50%, en Europa, en Noruega, de ahí se abrevan estos fondos. Y ahora lo que pasa es que sí tienen sus requisitos, tienen que ver con un grado de institucionalización y un grado de asociación, porque los impactos para ese tipo de fondos es importante, pero se queda dinero o nos lo ganan otras áreas o se van a otros sentidos porque no sabemos cómo. Entonces no nada más tiene que ver con no haber, sino cómo bajar y cómo asociarnos para ser efectivos en acceder a esos fondos. Entonces, de ahí vienen las conclusiones de recomendaciones, ¿no? Como promover el conocimiento de los fondos internacionales a los que América Latina y el Caribe podría tener acceso, y los requisitos, y que se propongan empresas que pudieran coadyuvar a cumplir con los requisitos para tener acceso a fondos y ligar su utilización a través de programas concretos. Creo que ahí puede ayudar también mucho la iniciativa privada, hacer asociaciones con las organizaciones sociales para acceder a esos fondos. Generar clúster de conveniencia, sabiendo dónde se encuentran los fondos y cómo se puede tener acceso a ellos. Y por último, identificar los temas o las áreas en que el sector privado pudiera participar en la aplicación de recursos provenientes de fondos internacionales. Muchas gracias, Ricardo. Tenemos todavía unos minutos. Gracias. Quisiera invitar entonces más 5 representantes del público que se asomen al micrófono para hacer sus preguntas. La idea es ser breve, directo al punto y que se presenten. Bienvenida. Buenas tardes, mi nombre es Violeta, soy de Bolivia, de la Red Boliviana de Personas Viviendo con el VIH y SIDA, y de muchas redes a nivel internacional de personas que vivimos con el VIH. Muchas gracias por las menciones que has hecho al tema, realmente es importante para nosotros. Y un aspecto que observamos en el VIH y seguramente en otros temas es que la cooperación cambia de prioridades. Dicen, no, hay que invertir en mujeres, y entonces ponen dinero durante 5 años para mujeres. Luego dicen, no, ciudadanía. Luego dicen, no, son los jóvenes. Y es como que pasan unas modas y por asumir un nuevo tema abandonan el anterior tema. Y así no vamos a llegar a ningún desarrollo. Ese es un tema que realmente las agencias de cooperación tienen que ponerse de acuerdo. O sea, las mujeres siempre van a necesitar inversión, siempre vamos a necesitar inversión en salud, siempre vamos a necesitar inversión en educación, y puedo poner derechos humanos y otros temas que hemos conversado estos días. El otro tema que quería tocar era la coherencia que hay que tener y también la transparencia en los discursos. Muchas veces personas que vivimos con enfermedades crónicas hacemos bromas sobre si nos estamos refiriendo a la OMS o a la OMC, la Organización Mundial de la Salud o la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio protege el tema de las patentes, de las transnacionales, por lo cual México paga por un tratamiento de una persona viviendo con VIH $2.500 al año y Kenia paga $215, porque América Latina es vista como un mercado potencial para estos medicamentos, no solo de VIH. Entonces, no puede ser que nos digan eso.
Estados Unidos dice que quiere colaborar en la epidemia del VIH y es el que promueve los tratados de libre comercio. Eso no lo podemos aceptar porque llega a un nivel que es una hipocresía. Gracias. Quiero compartir con todos ustedes dos pensamientos. En primero, quiero hacer énfasis de esta reunión. Horacio de Belaustegui de Fundación Biosfera de Argentina. Entonces les decía que quiero hacer énfasis en esta reunión. Esta reunión realmente es magnífica. Se debe repetir, no vamos a esperar el 2015 para ver qué pasó. Yo creo que esto nos hace pensar qué es lo que, aparte de la convocatoria de los distintos ciudadanos, qué es lo que piensan, qué es lo que quieren de la sociedad civil. Yo creo que también entre nosotros se crean sinergismos muy enriquecedores. Esto realmente, todos los organismos de Naciones Unidas deben contribuir a que esto se repita. No es únicamente que tiene que ser el esfuerzo de Jalisco, del Gobierno de México y de 2 o 3 más organizaciones de Naciones Unidas. Yo creo que para eso hay recursos. Y qué mejor, ¿no es cierto?, para una globalización democratizada, preguntar qué es lo que se necesita y qué es lo que piden, qué es lo que se quiere. Así que yo creo que abono realmente y quiero revalorizar esta reunión, que si bien se dijo, pero muy tenuamente en unas u otras reuniones. Eso por un lado. El segundo tema, es muy lindo lo que nosotros estamos acá intercambiando y viendo realmente los valores que realmente debemos de alguna forma levantarlos, llevarlos arriba. Pero ¿qué pasa? ¿Nos vamos a nuestra casa? ¿Y quién nos enteramos? ¿Los que estuvimos acá? ¿Y quién más? Sí, algunas partes de las agencias. Yo lo que creo que debemos poner mucho esfuerzo a que se difunda a nuestros conciudadanos, que rodean a nuestras instituciones, a nuestro pueblo, porque de alguna forma es la única forma de querer que haya cambios es cuando la ciudadanía está informada. Hay equidad en la información, hay equidad en participación, si no realmente esto es muy en cajitas. Y realmente no es así. Así que una de las cosas también es invitar a que todos a que nos vayamos acá, publiquemos en nuestros medios, en nuestros diarios, en nuestras instituciones, que no quede únicamente circunscrito a este grupo maravilloso realmente y muy importante. Muchas gracias, Horacio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Nahum Hernández, internacionalista de la Universidad de Guadalajara. Bien, hace 13 años uno de los puntos más importantes en la Cumbre del Milenio fue precisamente de dónde iba a salir el dinero o de dónde iban a salir los recursos para financiar todas estas buenas ideas que en muchos países para el 2015 se van a quedar en eso, en buenas ideas. Y ahora, en la agenda post-2015, estamos otra vez entre esa encrucijada de dónde va a salir el dinero y de dónde se va a financiar precisamente la agenda post-2015 y cómo se van a tratar de paliar otra vez estos problemas a nivel global. Y bueno, yo quisiera proponer aquí ante ustedes simplemente la reflexión, que si no es por parte de los Estados-nación, si no es por parte de la sociedad civil y por parte del sector privado en su conjunto, ¿de dónde van a salir los recursos entonces? Si se trata de ver desde una perspectiva del Estado, hay países en América Latina y el Caribe que tienen una tasa de recaudación fiscal mínima y que a veces los programas sociales no se pueden cubrir y mucho menos los compromisos a nivel internacional. Entonces, el sector privado va a fungir con ese papel muy importante de incluir, ahora sí, una parte de esa financiación al desarrollo. Y eso es creo que lo que tenemos que llevarnos aquí, que no solo el Estado debe llevar la carga de los objetivos del milenio, sino también la sociedad civil organizada y el sector privado para financiar estos nuevos proyectos de desarrollo. Gracias. Muchas gracias. Adelante. Buenas tardes a todos. Francisco Arias, del Consejo Regional Económico y Social de Costa Norte, Jalisco. Hace rato proponíamos que debemos monitorear cómo va el curso de la Agenda para el Desarrollo post-2015. Y proponíamos que deberíamos hacer, sin alusión al nombre, consejos regionales económicos y sociales que se encargaran de monitorear eso. Pero ahorita con esta situación en donde estamos viendo que a nivel global los ingresos de los gobiernos no alcanzan y que han tenido que reducirse, creo que difícilmente los van a destinar a los asuntos sociales. Sin embargo, con todas las organizaciones y con la participación de la iniciativa privada,
podemos nosotros conseguir recursos para aplicarlos. Pero la pregunta tremenda es, ¿quién los va a vigilar? Por eso insisto en que se debe crear unos consejos regionales económicos y sociales que monitoreen y vigilen la buena aplicación de los dineros. Como está la situación con los gobiernos, yo creo que es imposible decirle al gobierno de tal país, ten el dinero para que le dé seguimiento. ¿Y a cuál lo va a aplicar? Lo más seguro es que a sus asuntos más urgentes. Entonces debemos nosotros ir haciendo trajes a la medida de cada una de las regiones, de cada una de las etnias, de cada uno de los países, en donde nos hayan invitado ustedes no solo a ser consultados, nos inviten a ser actores a la sociedad civil, que aquí estamos todos pensando en que queremos aportar algo. Entonces, el hacernos actores creo que es algo importante. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Adelante. Buenas tardes, soy Patricia Zamudio del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y miembro del colectivo PN de Migración. Y se ha estado diciendo cómo el sector privado puede colaborar, y una de las cosas que se han estado haciendo desde organizaciones sociales, al menos en México, no conozco el caso internacional en la América Latina, es la promoción de la filantropía en el sector privado. Ahorita nos comentaba una compañera sobre cómo están estos vaivenes temáticos, ¿no? A ver cuál es el tema de moda en estos años y luego cambiamos de tema. Yo creo que una manera para evitar esto y para realmente concentraros en cuáles son esas necesidades de nuestros países, una manera es promover la filantropía en el sector privado, que se comprenda desde el sector privado cuáles son esas ganancias que pueden tener tanto fiscales, pero también ese compromiso más a largo plazo. Si hablamos de Fundación Ford, de Fundación MacArthur, de Fundación Rockefeller, eran personas filántropas que crearon estos fondos y que ahora, después de muchos años, seguimos beneficiándonos. Propongamos algo así en nuestros países latinoamericanos. Les digo, desconozco en otros países en América Latina. En México estamos apenitas despertando en este tema de la filantropía. Gracias. Muchas gracias. Bueno, tenemos dos miembros del público que quieren hacer sus preguntas. Va a ser las dos últimas preguntas del panel. Por favor, adelante. Muchas gracias. Luis Mariano Rendón, de Acción Ecológica de Chile. Yo, quizás en contraposición un poco a la intervención anterior, quisiera manifestar mi preocupación frente a lo que percibimos en una suerte de privatización de las políticas de bienestar social. Esto de confiar en la iniciativa del sector privado, que se traduce en esto que se ha venido a llamar responsabilidad social empresarial. La verdad es que la práctica en mi país, en lo que he visto en otros lados, es que las empresas que más responsabilidad social empresarial realizan son aquellas empresas precisamente más dañinas para la sociedad. En Chile el campeón de la responsabilidad empresarial es Chile Tabacos, la compañía tabacalera responsable de un tremendo daño a la salud de la población. Y hacen precisamente responsabilidad social empresarial para tratar de repartir propina y mantener a la sociedad tranquila y que no le exija lo que tiene que exigirle. Y yo veo con tremenda preocupación que esto que existe a nivel nacional también se está tratando de extrapolar a nivel internacional. Desde mi punto de vista, lo que corresponde es que los estados tengan las políticas tributarias correspondientes, impidan la evasión y la elusión tributaria, de manera de que puedan tener los fondos suficientes que sean decididos de manera descentralizada, pero por las comunidades políticas, y no por el sector privado. El sector privado no vamos a lograr que deje de ser lo que es, un sector que busca fundamentalmente el lucro. Esa es su razón de ser. No vamos a lograr que el lobo se transforme en vegetariano. A lo mejor le pone una lechuguita a su presa, pero va a seguir siendo lobo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bueno. Hola, muy buenas tardes. Aroa de la Fuente, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación de acá de México. Bueno, estamos hablando de financiamiento para la Agenda de Desarrollo, de justicia tributaria, de todos estos temas tan relevantes, y creo que hay un tema que es fundamental y que cruza todas estas agendas, que es el tema de la transparencia. Porque necesitamos tener más información de qué ingresos están llegando por parte en los países para promocionar la agenda de desarrollo,
O sea, primero tenemos que tener información de qué se ha hecho con la ingente cantidad de recursos que ya se han entregado estos últimos años para empujar la agenda de los ODM, qué ha pasado con esos recursos, qué impactos han tenido, cómo han sido utilizados por los gobiernos, de dónde han venido, etcétera, etcétera. Y también, efectivamente, transparentar los recursos que se utilizarán a futuro en la nueva agenda de desarrollo. O sea, creo que la transparencia es una cuestión fundamental, pero la transparencia fiscal en concreto es una cuestión mucho más fundamental, porque al fin y al cabo las políticas no se implementan si no hay recursos suficientes para hacerlo, ¿no? Entonces hay que saber de dónde están llegando y cómo están siendo gastados, e incluso en esta línea saber en realidad cuánto dinero están aportando, por ejemplo, lo que se está comentando aquí del sector privado, ¿no? O sea, sabemos que hay una evasión fiscal, pero en muchas ocasiones no podemos saber bien a bien hasta dónde llega. Por ejemplo, en el caso de México, hay una cuestión muy controvertida que son los secretos fiscales. El gobierno no publica información de a quienes les está cancelando los créditos fiscales, es decir, el dinero que están dejando de pagar es una cuestión de secreto de Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser secreto cuando a todos nos afecta, cuando todos pagamos impuestos y no sabemos qué empresas están dejando de pagarlos? Entonces, este tema es como fundamental y hay que incluirlo tanto a nivel transversal como un objetivo concreto de gobernanza. Muchas gracias. Sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, tenemos 5 minutos para cerrar este panel y yo creo que, como mencionó Lorena, este panel y el panel que se sigue son paneles para discutir el cómo. Y obviamente no vamos a alcanzar en una hora no solo a poner las preguntas sobre la mesa, discutirlas y después empezar a un consenso de acuerdos de qué seleccionar y cómo seguir adelante. Así que yo quiero invitar a nuestros panelistas que sean sumamente breves y inspiradores, como ya lo fueran, en sus palabras finales. Y después yo también intentaré una conclusión de esta discusión fascinante. Bueno, Francisco. Bueno, así rápidamente, 3 cosas así en menos de un minuto. Creo de que es necesario seguir no solo la implementación, sino el fortalecimiento en la coordinación interinstitucional, pero también crear espacios para la participación de los pueblos indígenas y los demás sectores. Creo también que es necesario ver y con preocupación de que las agencias de financiamiento internacional están buscando financiamiento de la empresa privada, pero de las extractivas. Y yo creo que ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque eso le da beneficios extras a estas empresas. Para terminar, quisiera decir de que nosotros estamos en la mejor disposición de colaborar, pero siempre que se respete el principio a los temas como es la consulta y consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Un reto, ¿no? Bueno, quiero rescatar algunos puntos. El primero, de la equidad de participación. Creo que en el caso de las redes y las organizaciones juveniles, el sistema de Naciones Unidas necesita amigabilizar la burocracia que existe de por sí en el sistema. Eso implica que apoya a las organizaciones y redes juveniles en adquirir estatus ECOSOC para que podamos estar en las negociaciones, también para que podamos ser parte de las delegaciones oficiales de los países y además involucrar a las y los coordinadores residentes, así como los UNCTs, para que existan paneles y grupos asesores de juventudes a niveles de país, de manera que podamos dar un monitoreo efectivo a la nueva agenda de desarrollo. Con relación a la interrupción de los fondos, definitivamente el crecimiento económico en América Latina, junto a la incertidumbre, perdón, a ver si la gripe me deja terminar, la incertidumbre global, ha hecho que se retiren fondos de nuestra región. Y les doy un dato, entre 2009 y 2010, 31% de los fondos disminuyó. ¿Qué necesitamos hacer ahora? ¿Cuál va a ser el cómo? Pues necesitamos criterios que incluyan indicadores como la equidad de género, la igualdad de género, el acceso a salud y a la educación, y no solo una mirada desde el Producto Interno Bruto. Para cerrar, hemos estado en esta consulta pensando cómo queremos el mundo, ¿no? Cómo queremos ese mundo para después del cumplimiento de los ODM. Y las redes y las organizaciones juveniles hemos reflexionado mucho, y el mundo que queremos es una nueva agenda de 2015 que priorice la salud sexual y reproductiva como un componente esencial para el desarrollo,
y donde las agencias, organizaciones internacionales y donantes no escatimen en invertir recursos para que esta demanda que ha sido incumplida se cumpla. Muchas gracias. Pues para terminar yo cerraría con 3 puntos. El primero, estoy de acuerdo con Horacio en darle toques democratizadores a este proceso de globalización. Solo adelanto que en ese sentido el grupo académico logró formular una propuesta para darle seguimiento a los trabajos que hemos llevado durante estos días. Entonces solo el anuncio y espero que nuestra colega Nayeli la presente en las siguientes sesiones. El segundo tema tiene que ver con un concepto que es la previsibilidad de la ayuda, ¿no? Un poco volviendo a la disposición de recursos, a tener un poco de certidumbre sobre cuáles serán los montos disponibles para financiar acciones al desarrollo. Y es un tema que hay que atender, ¿no? Es un compromiso al que hay que llamar a los gobiernos a hacer la ayuda y los presupuestos mucho más previsibles. En el tema de la coherencia política, bueno, ya nos dieron una idea de qué es lo que pasa con los medicamentos y las patentes. Yo podría nada más brevísimo otro ejemplo, el tema agrícola y los subsidios, ¿no? Cómo productos agrícolas de países en desarrollo no tienen acceso a mercados en países, países desarrollados por el tema agrícola. Nuevamente resalto la importancia de destrabar las negociaciones en la ronda de Doha. Y en el tema de la transparencia estoy totalmente de acuerdo con la colega de Fundar. Tiene que ser una transparencia hacia adentro, una transparencia doméstica, pero también una transparencia en esta relación de socios a favor del desarrollo. Hay iniciativas, por ejemplo, de la sociedad civil con la IATI, ¿no? Esta iniciativa para promover la transparencia, que si bien ha sido voluntaria, muchos gobiernos se han sumado y tiene estándares muy particulares. No hay que desdeñar tampoco la labor que ha hecho durante 60 años el CAD, aunque sea una cooperación o una ayuda al desarrollo enteramente oficial. Justamente ahí está la ventana de oportunidad, cómo incorporar otros fondos como las fundaciones y las OSCs. Agradezco mucho la participación, el haber estado aquí. Han sido días intensos de debates, de compartir experiencias, pero tengo la certidumbre de que ha sido muy productivo. Gracias. Gracias, Lorena. Sí, insistir en que las Naciones Unidas retomen su papel para la paz, el desarrollo y el ejercicio pleno de derechos. Reiterar el asunto de la gobernanza global o mundial. Existe una gobernanza, pero no es la que queremos, en donde participemos todos los actores, y una gobernanza que genere, como decía hace rato, estados de derecho. Y decir estados de derecho quiere decir muchas cosas, quiere decir transparencia, quiere decir no a la corrupción, quiere decir una gran cantidad de cuestiones para modificar, digamos, cómo se regulan a los distintos actores del desarrollo. Y por actores de desarrollo entendemos también a todos los actores sociales, a los actores civiles, a la iniciativa privada. Todos tenemos un papel en el tema del desarrollo y necesitamos tener una participación decidida para que ese desarrollo tenga el alcance, el contenido o el nombre que a nosotros nos parezca que sea el más adecuado. Yo también agradezco mucho la oportunidad que se me ha dado, no solo aquí en el panel, sino estos días y previo a este foro tan importante, de poder contribuir a una reflexión que no está acabada. Esto es para mí un punto de partida, no un punto de llegada. Tenemos ahora un conjunto de recomendaciones, de consideraciones, de una representación de la sociedad civil muy, muy importante de América Latina. Qué bueno que tuvimos esta oportunidad, pero tendremos que seguir trabajando, construyendo para esa gobernanza en donde nosotros, las organizaciones civiles o la sociedad civil, seamos actores estratégicos para definir el tipo de desarrollo que queremos. Gracias. Bueno, en el tema de la cultura de la filantropía se me hace toda una oportunidad. Digo, de segunda fuente, en Alemania, ¿saben cuál es el porcentaje de participación de la gente en filantropía? Por persona, por ciudadano, participan en 7 organizaciones sociales.
Es toda una cultura. Si nosotros no nos ayudamos a nosotros mismos, estamos esperando a que otros nos ayuden. Ahora, como conclusiones personales, yo creo que sí es un gran cambio, el cambio de paradigma desde el punto de vista de la iniciativa privada y creo que la juventud nos lo está diciendo, que no es lo mismo nivel de vida que calidad de vida, donde ya los organismos, los indicadores de medición no son el PIB, no son el ingreso, sino es la calidad de vida, y eso sustentado en los derechos humanos se me hace un gran principio, si no del todo, pero se me hace un gran propósito común y un gran paso. Ahora, en el sentido de las organizaciones como la ONU, les diría, ya despertaron aquí, nos despertaron esperanzas, sueños, talentos, estas discusiones. ¿Qué va a pasar? No se vale no darle seguimiento y que nos suceda, porque pierden legitimidad. Ya nos dijeron, ya nos dieron esperanza, ya nos dieron sueños, y esto no va a volver a suceder. También hay tiempo para ustedes. No van a estar todo el tiempo en ese sentido ahí, y ni simplemente preguntándonos. Tienen un compromiso de hacerlo, un compromiso que es la razón de su existencia. Muchas gracias a todos. Realmente me voy de aquí con un gran sabor y siendo alimentado mucho mi ser. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, llegamos al cierre de este panel tan interesante, que el tema era de asegurar la coherencia, la convergencia y la coordinación entre las organizaciones internacionales, agencias y fondos. Y las discusiones, como esperado, con un grupo de panelistas tan bien preparados, representando tan bien sus constituyentes. El tema fue mucho más allá del rol de los organismos internacionales. Aquí estamos hablando de un tema súper complejo. Yo creo que de los temas que salieran, estamos hablando de un cambio de paradigma, de una agenda de desarrollo global que tiene que incorporar elementos que no fueron incorporados en las metas de milenio y que no fueron parte de la discusión intergubernamental que llegó a un acuerdo en el año 2000 con una meta de 15 años de cumplir con 8 metas. Llevamos 12 años en este proceso, grandes avances, todavía grandes desafíos. Con Naciones Unidas queremos obviamente movilizarnos a nosotros y a todos los gobiernos, la sociedad civil, todos los actores en los próximos 1000 días que quedan, los 2 años y algo, de renovar nuestro compromiso, de reavaliar cómo estamos trabajando, de reprogramar recursos, de movilizar la opinión pública y apoyar que nuestros países, nuestras comunidades puedan alcanzar estas metas. Y si no las pueden alcanzar, que inviertan en los recursos y las condiciones para que se hagan. Tenemos también en estos 1000 días una oportunidad única de ser parte de una conversación global de lo que debe ser la agenda post-2015. Y ahora en este panel y otros paneles yo creo que recibimos llamados muy importantes, que esta agenda sea una agenda centrada en derechos humanos. Hablamos mucho de la cuestión de recursos. Hay muchos recursos, pero están mal administrados, poco coordinados, el origen de estos recursos no son los mismos y que no podemos tener una discusión tan importante sin pensar quién paga, cómo paga y cómo se utiliza. Hablamos mucho de la cuestión de transparencia, de monitoreo y de evaluación y la importancia de tener esta información disponible, no solo en el ámbito del gobierno, estados, de organismos internacionales, de sociedad civil. Hablamos mucho de temas de gobernanza global que son tan serios. Yo creo que esta discusión, y de nuevo quiero agradecer a Ricardo, a Lorena, a Laura, a Giovanna, a Francisco por sus temas, su contribución, y a todos ustedes. Y nosotros de parte de Naciones Unidas México escuchamos atentamente sus comentarios, sus contribuciones y expresamos nuestro compromiso, como decía Giovanna, de Deliver as One, de trabajar más coherentemente y que esta sea una expresión de nuestro compromiso. Muchas gracias.